ecuación de segundo grado, vimos también el análisis de las soluciones de una ecuación de segundo grado y, muy importante, cómo se podía construir una ecuación de segundo grado con la suma y el producto de las soluciones. Ahora vamos a trabajar con función de segundo grado o también llamada función cuadrática. Ahora, lo primero que tenemos que tener claro es la diferencia entre una ecuación y una función, ¿ya? Recuerden que una función siempre es una relación entre dos variables, ¿ya? Entonces es muy importante tener en cuenta que aquí la variable x es nuestra variable de tipo independiente y la variable y o el f de x es la variable dependiente. Y cuando nosotros igualamos esto a 0, esto es una ecuación de segundo grado que no la tienen que confundir con la función, porque una función, ustedes ya saben, que es una relación entre dos variables. Aquí hay una sola, que es x, aquí hay una sola incógnita, aquí hay dos, ¿ya? Entonces no me confundan la ecuación con la función. Ya sabemos que la gráfica de una función cuadrática es una parábola. Quedamos aquí. Entonces, la gráfica, obviamente, que es un conjunto de puntos que se va formando a medida que ustedes le van dando valores a la variable x. Aparece cada vez que usted le da un valor a la variable x, se obtiene una imagen que una variable y, que es un punto de la curva. Entonces, esta curva, que es una parábola, se genera a medida que ustedes le van dando valor a la variable x, se obtiene una imagen, que es una variable y, se van formando esta curva, que es un conjunto infinito de puntos. Ahora, esta parábola se extiende infinitamente con sus bracitos hacia arriba, pero también hay parábolas que se abren hacia abajo, ¿ya? Ahora, es importante que no vamos a trabajar con parábolas que se abren hacia el lado porque esas no son funciones. Recuerden que cuando ustedes están trabajando con una función, cada valor de x tiene una y solo una imagen, y aquí para un valor de x se van a encontrar con dos imágenes. Por lo tanto, existen las parábolas que se abren hacia los lados, pero no son funciones, ¿ya? Y nosotros vamos a trabajar con función cuadrática, por lo tanto, no vamos a trabajar nunca con parábolas que se abren hacia los costados, siempre hacia arriba o hacia abajo. Los elementos que vamos a estudiar para la función cuadrática son el eje de simetría, el corte con el eje y, el corte de la parábola con el eje x, que se llama cero de la función, el vértice, que es, en este caso, es el punto mínimo de la parábola, porque cuando la parábola se abre hacia abajo, el vértice pasa a ser el punto máximo, ¿ya? Entonces, dependiendo si la parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo, hablamos de punto mínimo o punto máximo, ¿ya? Ahora, es importante tener en cuenta que a ustedes a veces no les van a preguntar por todo en la misma pregunta, a veces les van a hacer referencia al vértice, a veces a los ceros de la función, a veces al eje de simetría, ¿ya? Por lo tanto, todos estos elementos los tienen que dominar y vamos a ir trabajando primero con el concepto de la función. Mire, dice, dada la función, ¿cuál debe ser el valor de k para que pase por el punto menos 2,4? ¿Ya? Si nosotros tenemos una parábola, fíjense que al tener una parábola, si tiene que pasar por el punto menos 2,4, ¿ya? Entonces, si ese es un punto, no sé, por decir, de la parábola, ese punto tiene que satisfacer la función. Ese es un par ordenado x, y, ¿ya? Entonces, es muy importante tener en cuenta que cuando usted reemplaza el x por menos 2, la imagen es 4. Entonces usted tiene que reemplazar. Entonces siempre que ustedes les digan que hay una recta o una función cualquiera que pasa por un punto, este punto se reemplaza. Y recuerde que el f de x es la variable y. Entonces donde dice x, usted va a poner menos 2 y donde dice y va a poner 4. ¿Sí? Y eso es para todas las funciones. Función lineal, función afín, cualquier tipo de función donde les digan que la función pasa por un punto, ese punto satisface la igualdad y por lo tanto usted lo reemplaza. Y la única incógnita que nos va a quedar claramente va a ser el valor de k. Fíjese, aquí nos va a quedar menos 2 al cuadrado 4 y 4 por 3, 12. Menos 5k por menos 2 nos queda 10k. Y ahí despejamos. 12 menos 2 nos queda 10, ese 10 al otro lado resta, y luego dividimos por 10 y nos va a quedar menos 6 décimos, que al simplificar es menos 3 quintos. Un poquito que estoy con una alergia, ¿sí?
Ahí estamos. Entonces, para cualquier función, cuando les digan que la función pasa por un punto o que ese punto pertenece, ¿qué hay que hacer? Reemplazar. ¿Ya? Seguimos. Concavidad. Cuando la parábola abre sus bracitos hacia arriba, hablamos de una concavidad positiva. Para que la parábola abra sus bracitos hacia arriba, el valor de A, que es el coeficiente que acompaña el término al cuadrado, tiene que ser un valor positivo. ¿Ok? Y por el contrario, cuando la parábola abre sus bracitos hacia abajo, entonces estamos hablando de que A es menor que 0. ¿Ya? Recordar que siempre que la concavidad se hace arriba, el vértice va a hacer referencia al punto mínimo, ¿ya? Al punto más bajo de la parábola. Y cuando la parábola se abra hacia abajo, el vértice va a hacer alusión al punto máximo. ¿Ya? Así que siempre cuando ustedes tienen un problema de planteamiento en donde les pregunten por el valor mínimo o el valor máximo, vértice de la parábola. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, veamos algunos ejemplos. Miren, dice, para que las ramas del gráfico se abran hacia abajo. ¿Ya? Entonces, es muy importante tener en cuenta que aquí mi coeficiente A, voy a usar otro color, aquí mi coeficiente A es todo lo que acompaña al x cuadrado, ¿ya? Entonces, si las ramas se tienen que abrir hacia abajo, es porque ese A tiene que ser menor que 0, es decir, 5 menos 3q tiene que ser negativo. Entonces despejamos y ahí tenemos el valor de q, que es 5 tercios, ¿ya? Cualquier valor, en este caso, mayor que 5 tercios va a ser suficiente para que las ramitas de esa parábola abran sus ramas hacia arriba. No, hacia abajo, al revés. Aquí es al revés. Para que las ramas se abran hacia arriba, el A tiene que ser mayor que 0. Y este es nuestro A, todo lo que acompaña al x al cuadrado. Por lo tanto, vamos a decir que 2p más 3 es mayor que 0. Despejamos y por lo tanto, para que las ramas se abran hacia arriba, el valor de p tiene que ser cualquier número real mayor que el menos 3 medios. ¿Todo bien? Eso. Seguimos. Ya, recordar que todos los puntos que están sobre el eje Y tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Tienen su abscisa C. Por lo tanto, cuando nosotros queremos buscar para cualquier función el corte con el eje Y, vamos a reemplazar el x por 0. Entonces, cuando nosotros vayamos a buscar en una función cuadrática el corte de la parábola con el eje Y, en nuestra función vamos a reemplazar el x por 0. ¿Ya? Y fíjense lo que ocurre cuando usted reemplaza el x por 0. Si yo reemplazo aquí el x por 0, el x por 0, ¿qué es lo único que me queda? El coeficiente c. Entonces, en cualquier función que a ustedes les den, siempre el corte con el eje Y se va a dar a la altura del coeficiente c, que es el término independiente. Entonces, yo les digo, mire, tengo la función y igual 3x cuadrado menos 7x menos 1 medio. Esa parábola va a cortar al eje Y a la altura del menos 1 medio. Si a mí me ponen igual x cuadrado menos 3x más 7, entonces esta parábola va a cortar al eje Y a la altura del 7. Entonces siempre es el coeficiente c, es el corte con el eje Y, porque cuando ustedes reemplazan el x por 0, los otros se anulan, ¿ya? Entonces, ejemplos, fíjese, aquí reemplazamos el x por 0, el único coeficiente que nos queda siempre es el c. Ahora, fíjense que aquí el corte es en 0,3, porque el c es 3. Y fíjense aquí el formato en que le estoy dando a la función cuadrática. Esta es una función cuadrática, pero claramente no está en formato de forma general, no está en este formato. Ahora, si ustedes multiplicaran s por s, s por s, s por s y s por s, encontrarían el formato general, pero es una pérdida de tiempo, porque si yo les pregunto aquí, ¿cuál es el corte con el eje Y? Usted lo que tiene que hacer es reemplazar el x por 0. Es mucho más rápido y más cómodo. Entonces ahí les va a quedar, en este caso 5 por 0 es 0, aquí me va a quedar menos 6, con el menos de afuera me va a quedar 6, y ahí me va a quedar 6 por menos 4, que es menos 24. Ese es el corte con el eje Y, no tienen para qué estar buscando primero cuál es la función y después reemplazando, porque es una pérdida de tiempo, por eso ustedes van contra el tiempo. Entonces, para cualquier función
cuando usted busque el corte con el eje Y, acuérdense cómo lo hacíamos con las rectas. Cuando queríamos buscar el corte de una recta con el eje Y, ¿qué hacíamos? Reemplazábamos el X por 0. Entonces, esto es para todas las funciones, no solo para la función cuadrática, ¿ya? Seguimos. Ya, entonces, cuando yo tengo una parábola, yo tengo dos elementos que me sirven para poder identificar cómo está puesta esta parábola. Primero, la concavidad. Cuando el A es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. Si el A es menor que 0, la parábola se va a abrir hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Ahora, intersección con el eje Y. Obviamente que para ver el corte con el eje Y usted reemplaza el X por 0, pero al reemplazar el X por 0, el único término que les va a quedar siempre es el coeficiente C, que en este caso es 7, o sea, el corte se produce en el 0,7, aquí el C es menos 3/4, ¿no se ve bien? ¿No? Sí. Ah, ya. Y acá menos 3/4, o sea, corta ahí en el 0, menos 3/4 en el eje Y. Aquí, ojo, que el coeficiente C no aparece porque es 0, o sea, esa parábola se abre hacia abajo y corta al eje Y a la altura del 0, en el 0,0, y aquí también es 0. Ah, no, mientras yo estoy piti. Aquí no es 0, es un quinto. Lo que pasa es que el coeficiente B aquí no aparece, ¿ya? Entonces, este es el C y corta el 0,1 quinto. ¿Todo bien? Entonces, seguimos. Dice, si la parábola intersecta el eje de las ordenadas en Y igual menos 3 y pasa por el punto menos 1, menos 7, ¿cuál es el producto de P y de Q? Ya. A ver, aquí hay dos cosas importantes. Me dice que corta el eje de las ordenadas en Y igual menos 3. Eso significa que esta función, su coeficiente C es menos 3. Lo primero. Y lo segundo, es que este es un punto por donde pasa la función. Entonces, cuando yo reemplace el X por menos 1, luego tengo que reemplazar el Y por menos 7. Esos son los dos elementos que tengo que conocer. Ahora, cuidado, porque aquí me puedo confundir porque la función, miren cómo está escrita, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Está escrita de forma tan tradicional. Fíjese que aquí el coeficiente A es P. Aquí el coeficiente P es 8. Y mi coeficiente C, Q menos 1. ¿Ya? Entonces, todo lo que no tiene X, porque lo que acompaña al X cuadrado es A, lo que acompaña al X elevado a 1 es B. Y lo que no tiene X es Q menos 1. ¿Ya? Entonces, Q menos 1 tiene que ser igual a menos 3. Y ahí despejamos. Y ahora, como ya tenemos el valor de Q y sabemos que esta función pasa por ese punto, lo único que tengo que hacer es evaluar. Es decir, donde dice X, yo pongo menos 1 y la imagen del menos 1 es menos 7. Entonces vamos a reemplazar el menos 1 y fíjense que también estoy reemplazando el Q aquí por menos 2, ¿cierto? Y la imagen del menos 1, ¿cuánto es? Menos 100. Ahí estamos. Entonces fíjense, menos 1 al cuadrado, 1. 8 por menos 1, menos 8. Menos 2 menos 1, menos 3. Y la única incógnita que nos queda es P. O sea, aquí nos queda menos 11, el 11 al otro lado suma, ahí tenemos el valor de P, es 4, y luego me preguntan por el producto entre P y Q, que va a ser menos 2, por 4, que va a ser menos 8. Eso es, ¿ya? Seguimos. Ahora, vamos con el corte con las abscisas. Ya sabemos que todos los puntos que están sobre el eje de las abscisas, ¿qué tienen en común, chiquillos? El I0, ¿cierto? Por lo tanto, ahora si queremos buscar el corte de la función cuadrática con el eje X, vamos a reemplazar el I por 0. Ojo, la intersección con el eje X se llama ceros de la función, ¿ya? Cuando ustedes les pidan buscar los ceros de la función, aunque habitualmente esas palabras que son muy técnicas en la prueba ya no las usan, ¿ya? Pero los ceros de la función son la intersección con el eje X, ¿ya? Pongan atención aquí. Miren, cuando uno quiere buscar la intersección de la parábola con el eje X, pónganme atención, reemplazamos en nuestra función cuadrática el I por 0. O sea, aquí en vez de poner I, vamos a poner 0. Y fíjense que vamos a transformar nuestra función ¿en qué cosa? En una
ecuación de segundo grado. Entonces, cuando yo quiero buscar los ceros de la función, inevitablemente yo transformo una función en una ecuación, porque quiero ver el corte con el eje X. Y es aquí donde yo tengo que saber resolver la ecuación de segundo grado para poder encontrar los ceros, ¿ya? Recuerden que para encontrar la solución de una ecuación de segundo grado, ¿cómo lo hacíamos? Factorizando o con la fórmula, ¿cierto? De cualquiera de las dos maneras, ya lo van a poder resolver. Ahora, si no pueden factorizar, siempre con la fórmula. Entonces, es importante que la solución a esta ecuación de segundo grado son estas dos, x1 y x2, una que es con raíz positiva y la otra es con raíz negativa. Y esas soluciones son los cortes de la parábola con el eje X. Entonces, cuando ustedes resuelven una ecuación de segundo grado asociada a una función cuadrática, lo que están buscando es el corte de la parábola con el eje X, ¿ya? Ahora, ¿se acuerdan ustedes el análisis de las soluciones que nosotros hacíamos del discriminante? Cuando el discriminante de esta ecuación de segundo grado era un discriminante positivo, ¿qué pasaba? Las soluciones, ¿cómo eran? Reales y distintas, ¿cierto? Perfecto. Cuando el discriminante era 0, en ese caso, fíjense que cuando las soluciones son reales e iguales, es porque la parábola no va a cortar en dos puntos, va a tocar solo en un punto, porque va a tener solo una solución. Y si el discriminante es negativo, significa que esas soluciones, ¿cómo son? No reales. Y en ese caso, es una parábola que no va a cortar el eje X. Entonces, cuando uno resuelve una ecuación de segundo grado asociada a una función cuadrática, lo que está buscando es el corte con los ejes. Pero recuerde que una parábola no siempre va a cortar al eje X, porque depende de su posición, ¿ya? Entonces, si nosotros nos preguntan si la parábola intersecta o no intersecta el eje X, no tenemos para qué resolver la ecuación. Basta con que nosotros analicemos el discriminante, ¿ya? Entonces, si el discriminante nos da positivo, hablamos de una parábola que va a cortar al eje X en dos puntos porque esas son dos soluciones reales y distintas, o sea, son dos cortes distintos en el eje X. Pero si el discriminante es 0, se habla de una parábola que es tangente al eje X, que toca en un punto al eje X. Y si el discriminante es negativo, no real. Entonces, si a mí me preguntan cuál es el corte de una parábola con el eje X, no necesariamente tengo que ponerme al tiro a resolver, porque puede ser que la parábola no corte el eje X, ¿ya? Entonces, si ustedes se ponen a resolver una ecuación de segundo grado, que viene asociado a una parábola, y les da unas soluciones que no son reales, bueno, eso es porque no corta el eje X, punto. Pero ese proceso es un poco largo, entonces mejor calcular el discriminante primero, para saber si corta o no corta, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Dice, determine para cada caso las parábolas asociadas intersectan al eje X, y en caso de que exista intersección, determine su cero. Entonces, aquí tenemos nuestro A, que es 4, nuestro B, que es 4, y nuestro C, que es 1. Entonces lo vamos a reemplazar. Lo que estoy calculando es el discriminante. Fíjese, B al cuadrado, que es 4, mi A, que es 4, aquí lo estoy reemplazando, y mi C, que es 1. Claramente ese discriminante es 0. Entonces, si yo resuelvo la ecuación de segundo grado, ya, fíjese, estoy transformando, miren lo que estoy haciendo aquí, estoy buscando el corte de la parábola con el eje Y, por eso estoy, perdón, con el eje X, por eso estoy reemplazando el Y por 0. Y estoy transformando la función en una ecuación, porque lo que quiero es ver es dónde la parábola corta. Entonces, resuelvo mi ecuación con la fórmula. Si pueden intentar factorizándolo, háganlo, ¿ya? Pero aquí yo lo voy a hacer con la fórmula. Entonces tenemos aquí menos b, este es mi b, menos b, luego b al cuadrado, menos 4 veces el valor de a, que es 4, por c, que es 1, partido por el doble d. Y ahí claramente, fíjese, está el discriminante, que obviamente nos dio 0, por eso al tiro lo podríamos reemplazar. Y ahí, al sumar 0 y restar 0, obviamente que la única solución que nos da es menos 4 octavos, ¿cierto? Que es lo mismo que decir menos un medio. Entonces, uno ya puede empezar a vislumbrar cómo va a ser esa parábola. Miren, ¿qué pasa? Esta es una parábola que claramente se abre hacia arriba, que corta el eje X aquí a la altura del menos un medio,
¿cierto? Y que toca el eje X en un solo punto, y fíjense, el corte con el eje X se da a la altura del 1. Entonces uno más o menos ya la puede dibujar. Claro, a mí me quedó bien fea, pero una cosa. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces uno ya con eso tiene harto antecedente como para poder visualizar cómo es la parábola. Acá lo mismo, miren. Discriminante. Entonces, B al cuadrado, ojo que aquí el B es 1, mi A es 4 y mi C no aparece porque es 0. Entonces, fíjese aquí. El discriminante nos queda positivo. Por lo tanto, esto es una parábola que se abre hacia arriba y va a cortar al eje X en 2 puntos. Entonces, si yo quiero saber en qué puntos corta, entonces reemplazamos nuestro I por 0. Y fíjense que aquí no es necesario resolver con la fórmula. Vamos a factorizar. Y cuando yo tengo un producto que da por resultado 0, o X es 0, o 4X más 1 es 0. Entonces, al despejar esta ecuación, ahí tenemos un corte y el otro corte. O sea, esta parábola corta el eje X a la altura del 0 y a la altura del menos un cuarto. Entonces, si yo graficara, sería una cosa así. Entonces, aquí tenemos el 0, ¿cierto? Corta aquí a la altura del menos un cuarto, acá. Y esto es una parábola que, fíjese que su C es 0, por lo tanto, claramente es una parábola que se abre hacia arriba y va a ser una cosa así. ¿Entiendes? Eso es. Entonces, con esos elementos uno ya tiene harto avanzado de lo que es la función cuadrática. Ahora, fíjense lo que va a pasar aquí. Cuando yo calcule el discriminante, este es mi A, este es mi B y este es mi C. Entonces yo pongo B al cuadrado, que en este caso me equivoqué, es 4 al cuadrado, ¿ya? Entonces aquí 4 al cuadrado menos 4 veces el valor de A por C. Claramente el discriminante aquí, fíjese, esto es 4 por 5 es 20 y por 6 son 120. Entonces este discriminante claramente es negativo. Como el discriminante es negativo, ni siquiera es necesario, bueno, ahí vamos a borrar eso porque hay que ver. Entonces, si el discriminante es negativo, ni siquiera es necesario calcular cuáles son los ceros. Porque si yo calculo los ceros, los voy a encontrar. Fíjese, esta es una parábola que se abre hacia arriba, ¿ya? Que corta al eje Y a la altura del 6, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Pero esta parábola claramente se abre hacia arriba, pero no va a cortar el eje X. A eso se refiere con que su discriminante es negativo. Entonces, si yo me pongo a resolver la ecuación, ¿ya? Si yo reemplazo aquí esto por 0, voy a encontrar dos soluciones. ¿De qué tipo? Si el discriminante es negativo, cuando yo lo ponga en la fórmula, ¿qué va a pasar? Fíjese, lo que está dentro de la raíz, cuando yo lo calcule, va a ser un número negativo. ¿Qué pasa si dentro de la raíz hay un número negativo? Real. Las soluciones no son reales. Por lo tanto, aquí no tiene sentido que ustedes busquen dónde la parábola corta el eje X, porque la parábola no corta al eje X. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante que aquí ni siquiera yo me pongo a calcular cuáles son los ceros, porque no tiene ceros, porque la parábola no va a intersectar al eje X cuando el discriminante sea negativo. ¿Se entiende? ¿Ya? Solo yo busco los ceros de la función cuando el discriminante es 0 o positivo, pero si el discriminante es negativo, la parábola no va a cortar al eje X. ¿Ya? Seguimos. Entonces, seguimos aquí. Dice, ¿cuál es el conjunto de todos los valores de Q para los cuales la parábola intersecta el eje X en 2 puntos? Ya. Entonces, fíjense lo primero cómo está escrita. Esta función no está escrita en su forma general, porque la forma general es esa. Y aquí hay un cuadrado del binomio. Eso es lo primero que tengo que ver, porque para poder ver si la parábola intersecta al eje X en 2 puntos, pero para qué valores, yo necesito identificar quién es mi A, quién es mi B, quién es mi C, ¿ya? Entonces, para eso vamos a desarrollar ese cuadrado del binomio. O sea, la función tiene que tomar forma de manera general, y para que intersecten en 2 puntos, el discriminante tiene que ser positivo. Eso es lo que me están pidiendo. Vamos a desarrollar el cuadrado del primer término, el doble del producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Ya. Entonces, lo más importante aquí es tener en cuenta lo siguiente. Aquí mi coeficiente A es 1. Mi coeficiente B, menos 2 puntos.
Entonces este es mi A, este es mi B, y mi coeficiente C ¿estamos? O sea, ustedes tienen que saber identificar eso, porque si no lo ven, ¿cómo van a calcular el discriminante? Porque el discriminante, ¿qué es lo que es? Es b al cuadrado menos 4ac, ¿cierto? Entonces, ahí nos voy a poner A, B y C. Ya. Entonces, calculamos b al cuadrado, o sea, ¿qué tengo que poner aquí? Menos 2q al cuadrado, con paréntesis, ¿ok? Luego, aquí tengo el valor de A, que es 1, el valor de C, que es q cuadrado menos 5q, y como me piden que la parábola intersecta el eje de aquí en 2 puntos, por eso el discriminante tiene que ser positivo, ¿ok? Entonces, elevamos aquí al cuadrado, multiplicamos aquí menos 4 por q cuadrado y menos 4 por menos 5q, fíjense, ahí nos va a quedar menos 4q cuadrado, y menos 4 por menos 5q me queda 20q. Y luego, aquí hacemos reducción de términos semejantes, se me van a anular aquí los 4q cuadrados, y luego divido por 20, y listo. Eso significa que para que esta parábola intersecta el eje de aquí en 2 puntos, el valor de q tiene que ser cualquier número positivo. ¿Sí? Vamos con otro parecido. Entonces tienen que tener cuidado cuando a la función cuadrática les ponen una función que no está escrita de la manera tradicional, ¿ya? Porque eso les cuesta mucho visualizar. Mira acá. De nuevo, aquí tenemos una función cuadrática y me preguntan cuál es el valor de P para que esta parábola sea tangente al eje X. Eso significa que la parábola tiene que tocar en un punto al eje X. Para eso el discriminante, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser el discriminante de la parábola? Vamos a volver atrás porque ya se les olvidó. Entonces, para que la parábola sea tangente, el discriminante, ¿cómo tiene que ser? 0, eso es. Entonces, volvemos acá. Para que la parábola sea tangente al eje 0, el discriminante es 0. Por lo tanto, identifiquemos, este es mi A, este es mi B y mi C, todo esto. ¿Ok? Todo lo que no tiene X. Ya. Entonces, ahí tenemos el A, el B y el C bien marcaditos. Y vamos a calcular discriminante. Entonces yo tomo B al cuadrado, fíjese, 4 al cuadrado, menos 4 veces el valor de A, que es 3, por C, que es todo este término. ¿Ok? Entonces, multiplicamos aquí. Tenemos 4 al cuadrado, que es 16, menos 4 por 3 es menos 12, y ahora multiplicamos menos 12 por menos 2p, que nos va a quedar 24p, y menos 12 por 1 nos queda menos 12. 16 menos 12 es 4, despejamos, y dividimos por 24. Y ahí tenemos, al simplificar, menos un sexto. O sea, el valor que tiene que tomar aquí P para que esta parábola toque solo en un punto al eje X es menos un sexto. ¿Todo bien? Ya, entonces ojo con saber identificar A, B y C, porque eso es súper importante para después poder evaluar. Ya. Seguimos. Entonces dice, si en la función sus ceros son de igual signo y su discriminante mayor que 0, ¿cuál de los siguientes gráficos no corresponderían a la función? Ya. Entonces dice, sus ceros son de igual signo. ¿Qué significa los ceros de igual signo? Que los cortes con el eje X son ambos de igual signo, ambos positivos o ambos negativos. Pero además me dice su discriminante mayor que 0. ¿Cuáles de los siguientes gráficos no corresponderían a la función? La C. ¿Por qué? Porque ahí claramente el discriminante es 0, porque es tangente. Excelente. Muy bien. Seguimos. Vamos con otro elemento. Fíjense que ya hemos visto concavidad, hemos visto corte con el eje Y, corte con el eje X, hemos visto cómo identificar si la parábola corta o no corta el eje X con el discriminante. Y ahora vamos con eje de simetría. El eje de simetría es una recta. ¿Se acuerdan cuando vimos simetría axial? Ya, esto, en el fondo, el eje de simetría existe cuando dentro de una figura se cumple la simetría axial. ¿Y qué significa que se cumple la simetría axial? Que cada punto tiene su simétrico al lado contrario a la misma distancia de manera perpendicular a esa recta. Entonces, si yo tomo esa distancia y la reflejo al lado contrario,
ahí va a estar su simétrico A'. Entonces, todo punto de la parábola tiene un simétrico, ¿ok? Todos. Por ejemplo, aquí, este punto que voy a marcar aquí, el punto B, tiene su simétrico al lado contrario, a la misma distancia, de manera perpendicular por ahí. Ahí está B'. Y fíjense los ceros, porque este es X1 y este es X2. Entonces, X1 y X2 están a la misma distancia del eje de simetría. ¿Se entiende? Entonces, es súper importante ese concepto porque, por ejemplo, si a mí me dicen, por ejemplo, eje de simetría corta aquí a la altura del 3, por ejemplo, y le dicen, ¿sabe qué? Esta distancia de aquí a acá es 1, ¿ya? Entonces yo tengo, por ejemplo, este punto que tiene coordenada 4,0. Entonces, su simétrico está una distancia al lado contrario, entonces aquí cortamos a qué altura? A la altura del 2, ¿se entiende? Entonces es muy importante que se conserve esa simetría, ¿ya? Es muy importante tener en cuenta eso y siempre se va a cumplir. Entonces si a mí me dicen que esa distancia de aquí a acá es 5 unidades, bueno, de aquí a acá también tiene que ser 5 unidades, ¿ok? Entonces ese es el concepto de eje de simetría, que cada punto tiene su simétrico al lado contrario a la misma distancia, ¿ya? Entonces, el tema es que tenemos que encontrar la ecuación del eje de simetría. Y el eje de simetría es una recta. Y como es una recta, tiene una ecuación. Y la podemos calcular con ayuda de los ceros. ¿Por qué? Porque ese punto que está ahí, justo está en la mitad de los ceros, ¿cierto? Por lo tanto, podemos calcular el eje de simetría como el promedio de los ceros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que este X1 está aquí a la altura del 2 y este X2 está aquí a la altura del 6, el promedio entre los dos sería 8 partido en 2, 4. O sea, el eje de simetría sería X igual a 4. Y cortaría ahí a la altura del 4. ¿Se entiende? ¿Y por qué es X igual a 4 y no Y igual a 4? Porque la recta Y igual a 4 es una recta que corta el eje Y a la altura del 4 y es horizontal. Y esta recta tiene que ser vertical. Por eso es X igual a 4 y no Y igual a 4. Cuidado que dentro de los distractores a veces les ponen Y igual a 4. ¿Ya? Entonces, siempre el eje de simetría es X igual a una constante. No puede ser Y igual a una constante porque si no la parábola tendría que abrirse hacia el lado. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, ya parece que las parábolas solo se abren hacia arriba o hacia abajo cuando vienen relacionadas a una función. Ahora, esta es la primera forma de calcular el eje de simetría, como el promedio entre los ceros o la semisuma entre los ceros. Otra forma, miren, pónganme atención aquí. Mucha atención, porque esto requiere de que ustedes entiendan el concepto de ecuación de segundo grado. Cuando yo busco los ceros de una ecuación de segundo grado, voy a transformar mi función, ¿en qué cosa? En una ecuación. Eso es lo primero que tengo que tener claro. Entonces, cuando yo busco los ceros, transformo mi función en una ecuación. Y X1 y X2 son las soluciones de esa ecuación de segundo grado. Entonces, las soluciones X1 y X2 son los cortes de la parábola con el eje X. Y resulta que hay una propiedad que nosotros vimos en la clase pasada que dice que la suma de las soluciones de una ecuación de segundo grado es menos b partido en a, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y resulta que si ustedes reemplazan aquí, en vez de poner x1 más x2, reemplazan menos b partido en a, pongan atención, que es la suma de las soluciones, estoy reemplazando. Al hacer esa división, fíjese, menos b partido en a partido en 2, ese 2 está partido en 1, multiplico extremos con extremos y medios con medios. Entonces de ahí queda que la ecuación del eje de simetría también la pueden calcular con la fórmula menos b partido en 2a. ¿Cuántas formas tienen de encontrar el eje de simetría? De dos maneras. Una con el punto medio de los ceros, ¿ya? Y también con menos b partido en 2a.
Mire aquí. Determina el eje de simetría de la parábola asociada a la función. Mire, aquí tenemos una función cuadrática que no está escrita en su forma tradicional. Pero si a mí me preguntan por el eje de simetría, una opción es calcular los ceros, porque aquí calcular los ceros es muy fácil. Recuerden que los ceros es reemplazar la variable y por 0. Entonces, si yo reemplazo el f de x o la variable y por 0, aquí ya está factorizada la expresión. Por lo tanto, x menos 3 igual a 0 o x más 2 igual a 0, y ahí están los dos ceros. Por lo tanto, teniendo los dos ceros, puedo sacar su promedio o la semisuma, que es lo mismo, y ahí tenemos que el eje de simetría va a ser x igual a 1 medio. Ahora, otra opción. Multiplicar aquí término a término, construir la ecuación de segundo grado en su forma general, luego hacer la reducción ahí de términos semejantes, y también puedo usar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para el eje de simetría? Menos b partido en 2a. Entonces aquí mi b es menos 1, mi a es 1, lo vamos a reemplazar. Fíjese, mi b menos 1, mi a es 1, y ponemos el signo negativo delante, y eso nos va a dar un medio. Como ustedes lo hagan con el punto medio de los ceros, ¿ya? O con la fórmula menos b partido en 2a, les va a dar el mismo resultado, ¿ya? El tema es que si la parábola no tiene ceros, el eje de simetría tienen que calcularlo con la fórmula, ¿ya? Ahora, también es posible, teniendo en cuenta que una parábola es una curva simétrica. Por ejemplo, si ustedes tienen una parábola que no corta los ejes y no conocen los ceros, pero sí les dan, por ejemplo, dos puntos de la parábola. Por ejemplo, si este punto tiene coordenadas, no sé, 8,10, y este punto tiene coordenadas de aquí, por ejemplo, sería 1,10, por ejemplo. Recuerden que el eje de simetría pasa justo por la mitad. Entonces, si aquí estamos a la altura del 1 y aquí estamos a la altura del 8, entonces el eje de simetría pasa justo por la mitad. Por lo tanto, usted saca el promedio entre 1 y 8 y le va a dar 9 medios. Por lo tanto, el eje de simetría va a ser 4,5. ¿Se entiende? Es importante tener en cuenta eso. Pasa justo por la mitad siempre de la curva. Entonces, es importante tener en cuenta eso también. Lo vamos a poner aquí, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta que siempre cada punto tiene su simétrico. Entonces, si ustedes tienen dos puntos simétricos, no necesariamente los ceros, tienen un punto simétrico aquí y un punto simétrico acá, entonces acuérdense que este eje de simetría va a pasar justo por la mitad de esos dos puntos simétricos. ¿Se entiende? ¿Dónde estábamos? Ya me perdí. Aquí. Ya, entonces tenemos, recordar, para encontrar el eje de simetría, semisuma de los ceros o la mitad del menos b partido en 2a, ¿ya? Luego, aquí me preguntan por el eje de simetría. Fíjense que aquí es mucho más fácil hacerlo con la fórmula, porque si no tendría que buscar los ceros de la función, y para eso tendría que buscar las soluciones de la ecuación de segundo grado. Entonces, mejor simplemente reemplazar el b, en este caso es menos 20, y este es mi a, lo reemplazo, y ahí tengo el eje de simetría, que claramente va a ser menos 5, ¿ya? Entonces, ojo, que es x igual a menos 5, no puede ser y igual a menos 5, porque eso es frecuente que les pongan como distractor, ¿ya? Seguimos. Vamos con el vértice. El vértice es un punto que está asociado al eje de simetría. Es muy importante tener en cuenta que siempre el vértice va a estar sobre el eje de simetría. Por lo tanto, ustedes tienen que tener en cuenta que el vértice se busca como la imagen del eje de simetría en la función. Entonces, es muy importante que antes de ponerse a calcular las coordenadas del vértice, yo primero tengo que tener el eje de simetría. Porque, insisto, vamos a ponerlo aquí en un formato más grueso, porque cuando yo busco el vértice, lo que busco es la imagen del eje de simetría en la función, porque el vértice es un par ordenado, x, y la primera componente del vértice es el eje de simetría.
Por lo tanto, cuando ustedes busquen las coordenadas del vértice, primero requieren del eje de simetría y luego reemplazan el eje de simetría en la función y ahí van a tener las coordenadas del vértice. A ver, en la guía de ustedes o en el libro aparece esta fórmula para calcular las coordenadas del vértice. Pero en el fondo, esa fórmula es simplemente reemplazar el eje de simetría en la función. Es decir, este es un par ordenado x, y. Y la y corresponde a reemplazar el eje de simetría en la función. O sea, si el eje de simetría, por ejemplo, les da 3, usted tiene que reemplazar el 3 en la función y ahí va a estar obteniendo la ordenada. Ahora, esta fórmula que está aquí también le sirve. Esta es la abscisa del vértice y esta es la ordenada. Pero si se les llega a olvidar la fórmula 4ac menos b cuadrado partido en 4a, lo único que usted tiene que hacer es reemplazar el eje de simetría en la función. No hay más. ¿Por qué? Porque esa fórmula que ustedes ven ahí, ¿de dónde sale? De que algebraicamente reemplazaron el eje de simetría en la función. Cuando usted reemplaza el eje de simetría en la función, le va a dar esa, después de toda esa operatoria algebraica que es un poquito larga, les va a dar esta fórmula. Por lo tanto, es súper importante que ustedes sepan que esa fórmula, que es 4ac menos b cuadrado partido en 4a, les sirve para encontrar la ordenada del vértice, ¿ya? Pero eso es lo mismo que reemplazar el eje de simetría en la función. Así que si se les llega a olvidar, no es tan necesario, ¿ya? Entonces, vamos a hacer ejemplos donde vamos a buscar las coordenadas del vértice. Fíjense que aquí no nos preguntan por el vértice, pero nos preguntan por valor máximo. Recuerden que cuando una parábola se abre hacia abajo, el vértice está asociado al valor máximo y cuando se abre hacia arriba, el vértice está asociado al punto mínimo, ¿ya? Entonces, fíjense que esta parábola, como tiene un signo negativo aquí, es una parábola que se abre hacia abajo, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a buscar el vértice. La primera componente del vértice es siempre el eje de simetría. Vamos a buscar el eje de simetría, ¿ya? Y esa es la imagen. Entonces, el eje de simetría, ¿cómo se calcula? Menos b partido en 2a. Aquí está mi b, aquí está mi a, fíjense, mi b, mi a, lo reemplazo y me va a dar que mi eje de simetría es 1. Eso significa que yo tengo que ver la imagen del eje de simetría en la función. ¿Y cómo yo veo la imagen? Reemplazándolo. Donde dice x en la función, ¿qué voy a poner yo? En este caso, 1. ¿Ya? Entonces, reemplazamos el 1 y nos va a quedar ahí 0. Eso significa que esta parábola tiene su vértice en el 1,0. ¿Ya? Entonces, si nosotros quisiéramos graficar esto para tenerlo más claro, poner atención. Esta parábola se abre hacia abajo, fíjese, porque su coeficiente a es negativo. Corta el eje y a la altura del menos 1 y su vértice está en el 1,0. Ahí está el 1,0. Su eje de simetría, fíjense, es x igual a 1, ahí está la recta, y ahí estaría el corte con el eje y, que es en el menos 1, ¿ya? Entonces a mí me preguntan, ¿su valor máximo lo alcanza para qué valor de x? El valor máximo lo alcanza cuando el valor de x es 1, ¿ok? Eso es. Por eso la alternativa correcta ahí es D. Seguimos. Resumen de todo lo que hemos visto. Miren, tenemos una función cuadrática y le vamos a ver concavidad, eje de simetría, cero de la función, corte con el eje y todo. Miren, tenemos una parábola que claramente, como su coeficiente a es positivo, parábola se abre hacia arriba, ¿cierto? Luego vamos a trabajar con el discriminante. ¿Para qué se trabaja con el discriminante? Para saber si la parábola corta o no al eje X. Vamos a calcular el discriminante, es decir, b al cuadrado menos 4 veces a por c. Ahí tenemos 4, menos 4 por menos 3 nos queda 12 y eso es 16. Eso significa que esa parábola, ¿qué va a pasar con ella? ¿Corta o no corta? Corta en 2 puntos al eje X. Ahora, para saber en qué puntos corta, yo busco los ceros de la función. Y para buscar el corte con el eje X, ¿yo qué tengo que reemplazar en mi función? Exacto. Reemplazamos el y por 0, pasamos de una función a una ecuación. La vamos a resolver, ojo, la vamos a resolver factorizando porque ese coeficiente es 1 y es fácil encontrar dos números que multiplicados me den menos 3 y que sumados me den 2.
Entonces, los números que vamos a utilizar son 3 y 1, pero 3 con signo positivo y 1 con signo negativo. Entonces, como este es un producto que da por resultado 0, entonces cada uno de los factores es igual a 0. El x más 3 puede ser 0 o x menos 1 igual a 0. Y ahí despejamos, el 3 al otro lado resta, el 1 al otro lado suma, y ahí tenemos nuestros dos cortes con el eje x. Ahora, corte con el eje y. Reemplazamos el x por 0 y claramente al reemplazar el x por 0 el único coeficiente que me va a quedar va a ser menos 3. Listo, entonces ya tenemos varias cosas importantes. La podemos graficar, miren. Sabemos que la parábola corta aquí en el 0, menos 3, que corta el eje x a la altura del menos 3 y del 1 y que se abre hacia arriba. Ahí vamos, ¿sí? Ahora, busquemos el vértice y el eje de simetría. Siempre antes de buscar el vértice, primero el eje de simetría. El eje de simetría lo podemos calcular con la fórmula menos b partido en 2a o con los ceros, porque aquí como tenemos ceros, podemos buscar semisuma de los ceros, sumamos el menos 3 con el 1, ¿ya? Y lo dividimos en 2. Ahí nos va a dar eje de simetría menos 2 partido en 2, que es menos 1. Si ustedes lo hacen con la fórmula, miren, fíjense que este es su a y que este es su b. Entonces, si ustedes reemplazan el b por menos 2, o sea, perdón, el b por 2, pero como esto es menos b partido en 2a, por eso yo pongo menos 2 partido por el doble de a, que es 1, entonces el eje de simetría me va a dar menos 1, ¿cierto? Entonces, como usted quiera, lo puede calcular con la fórmula menos b partido en 2a, y si tiene los ceros, como en la semisuma de los ceros. Ahora, ahí tenemos el eje de simetría, que es una recta que divide la parábola en dos partes simétricas y que corta el eje x aquí a la altura del menos 1. Fíjese ahí. Ahí estamos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestro eje de simetría, que, insisto, es x igual a menos 1. Y ahora, para poder encontrar las coordenadas del vértice, pongan atención, ¿qué es lo que es el vértice? El vértice es un punto que tiene abscisa y ordenada. La imagen del eje de simetría es lo que yo necesito. Entonces, vamos a reemplazar el menos 1 que tenemos aquí en la función. Entonces, reemplazamos el eje de simetría, que es x igual a menos 1, en nuestra función. Esta es la función, chiquillos, aquí. Donde dice x, yo pongo menos 1. Donde dice x, yo pongo menos 1. Y estoy viendo la imagen del menos 1 en la función. Entonces, menos 1 al cuadrado ahí me va a quedar 1. 2 por menos 1 es menos 2. Y si calculo, la imagen me va a dar menos 4. Eso significa que el vértice de esta parábola tiene coordenadas menos 1, menos 4. ¿Qué pasa? En la prueba difícilmente les van a pedir calcule el vértice o calcule el eje de simetría. No. Les van a poner un problema de planteamiento donde les van a decir encuentre el área máxima. De hecho, en la última jornada apareció un problema de eso, ¿ya? O encuentre, no sé, el área mínima. Entonces, cuando ustedes les pidan minimizar o maximizar, les están haciendo referencia al vértice, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante, primero, saber calcular todo esto, y ahora más adelante vamos a ver problemas de planteamiento asociados a la función cuadrática, donde ustedes tienen que entender la relación que hay entre la función y la parábola. Entonces, antes de ir a esos problemas, tenemos que tener en cuenta que la función cuadrática tiene distintas formas, ¿ya? Pongan atención aquí. Fíjense que la función cuadrática tiene esta forma general. Y fíjense en la forma que le estoy dando yo aquí. Le estoy dando y igual a x cuadrado. ¿Qué pasa con el b y con el c aquí? Si no aparecen, 0. Puede pasar que una función cuadrática tenga el coeficiente b y c 0. Cuando el b es 0 y el c es 0, fíjense cómo va a ser la parábola. Fíjense que ahí tengo la función x al cuadrado. Y igual a x cuadrado. Fíjense dónde está su vértice. Fíjense que su eje de simetría es el eje y, ¿ya? Fíjense ahora en esta parábola. Y igual 2x cuadrado. Fíjese que también su b y su c son ceros. Pero ¿qué le pasó a la parábola cuando yo, fíjese, le cambié el coeficiente a? Fíjese que aquí el coeficiente a era 1 y aquí el coeficiente a es 2. ¿Qué le pasó a la parábola? Se cerró, ¿ya? Entonces, cuando yo le cambio el valor de a, lo que cambia es la concavidad en cuanto a cuán cerrada o cuán abierta es la parábola.
Por lo tanto, quiero que observen lo que ocurre aquí. Fíjense que aquí tenemos una función cuadrática. Fíjense que aquí tenemos una función verde cuyo a es un medio. La función roja, su a es 1. Y la función azul, su a es 2. ¿Qué podemos decir? Mientras mayor sea el coeficiente a, ¿qué pasa con la parábola? Más cerrada respecto del eje Y. Muy bien. El tema es que cuando yo pongo coeficientes negativos, es al revés. Fíjense que aquí el que tiene menor a es menos 2, ¿cierto? Y ahí la parábola es más cerrada. Y arriba el que tiene menor a, la parábola es más abierta, ¿cierto? Entonces, para no confundirnos, vamos a comparar los valores absolutos del coeficiente a para saber si la parábola es más abierta o más cerrada. Entonces, miren, vamos a comparar valor absoluto. Fíjense que esta parábola que está aquí, el valor absoluto de 2 es 2. Y aquí el valor absoluto de menos 2 es 2. O sea, estas dos parábolas tienen el mismo grado de apertura. ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor absoluto de A. La única diferencia es que como el 2 es positivo, la parábola se abre hacia arriba, y abajo como el 2 es negativo, se abre hacia abajo. Pero tienen el mismo grado de apertura respecto del eje Y. ¿Ok? Entonces, si a ustedes les llegan a preguntar si una parábola, cuál es más abierta o cuál es más cerrada, entonces tienen que ustedes fijarse en el valor absoluto del coeficiente que acompaña al x cuadrado, que es el a. Fíjense, aquí, ¿quién tiene mayor valor absoluto? ¿El 1/3 o el menos 2? ¿Quién tiene mayor valor absoluto? ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 2? El valor absoluto de menos 2 es 2. Por lo tanto, el que tiene mayor valor absoluto aquí, claramente, es esa. Por lo tanto, esta es la parábola más cerrada. A mayor valor absoluto de la parábola es más cerrada. Con respecto al eje Y, ¿ok? Seguimos. A mayor valor absoluto de más cerrada la parábola, con respecto al eje Y. Ya, seguimos. Poner atención acá. Translaciones, miren. Fíjense aquí la forma que tiene la función. ¿Qué término le falta a esta función cuadrática? La b. Fíjense que cuando le falte la b, vamos a retroceder a la anterior antes de acá. Vamos a devolvernos al aquí. Fíjense que cuando el coeficiente b y c son ceros, todas las parábolas tienen su vértice en el 0,0 y todas tienen eje de simetría en el eje Y. ¿Ok? Todas esas parábolas, cuando el b y el c son 0, eje de simetría el eje Y su vértice en el 0,0. ¿Ya? Ahora vamos a ver, me voy a borrar aquí. ¿Qué hora era? Ya. Acá. Pongan atención, aquí solamente el b es 0. ¿Cierto? Entonces fíjense lo que va a ocurrir. Aquí tenemos la función x al cuadrado, esta tiene b0 y c0, pero fíjense lo que va a pasar si yo le sumo 1. En este caso, en esta función azul, el b solamente es 0. Entonces, ¿qué ocurre? La parábola se trasladó una unidad por el eje Y hacia arriba. Si yo le resto 1, la gráfica se va a desplazar una unidad por el eje Y hacia abajo. Todas ellas tienen algo en común. Su eje de simetría sigue siendo el eje Y. ¿Por qué el eje de simetría es el eje Y? Porque el eje de simetría tiene fórmula menos b partido en 2a. Y aquí el b, ¿cuánto es? 0. Entonces, si yo pongo 0 partido en 2a, obviamente que esto va a ser x igual a 0. Y el x igual a 0 es la ecuación del eje Y. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven cualquier ecuación, cualquier función donde el coeficiente b sea 0, el eje de simetría es el eje Y, el x igual a 0 o el eje Y. Muy bien. Acá, fíjense en la estructura de esto. Aquí vamos a trasladar la parábola, pero esto ya lo habíamos visto. Miren, esta es una función, la función inicial, que es la función x cuadrado, que tiene su vértice en el 0,0. Pero ahora la vamos a trasladar. Fíjense lo que va a ocurrir aquí. Acá
la trasladamos en vez de verticalmente, horizontalmente. Es decir, al restarle 1 dentro del cuadrado, no fuera del cuadrado como era aquí, dentro del cuadrado, la parábola se traslada 1 unidad a la derecha. Y si yo le sumo 1, obviamente la parábola se traslada 1 unidad hacia la izquierda. Acuérdense que aquí es al revés. Si yo sumo, se mueve a la izquierda. Si resto, a la derecha. ¿Ya? Ahora vamos a hacer los dos movimientos. Entonces, fíjense, tenemos la función x al cuadrado. Y aquí, ¿qué significa? 3 a la derecha y 2 hacia arriba. ¿Sí? Y la gracia de esto, que es cuando está escrito con un cuadrado del binomio, es que ustedes tienen el vértice automáticamente ahí. ¿Sí? Mire acá. Función, esto está escrito con un cuadrado del binomio, que significa que esta parábola se traslada 2 a la izquierda y 1 hacia abajo. ¿Todo bien? Oh. Traslaciones de la función cuadrada. Excelente. Poner atención ahí. Ya. Esto lo vamos a practicar varias veces. Miren. Cuando ustedes vean una función cuadrática escrita con un cuadrado del binomio, porque esta no es la forma general, porque la forma general es esta. ¿Entienden? Esto, cuando ustedes lo vean con un cuadrado del binomio, lo van a analizar de la siguiente manera. ¿Pueden desarrollar el cuadrado del binomio? Por supuesto que pueden desarrollar el cuadrado del binomio, pero la idea es que inmediatamente cuando yo vea la función escrita así, yo sé que esta función se trasladó 3 unidades hacia arriba y siempre pensando que esta es la función inicial, ¿ya? Esta. Se traslada 3 hacia arriba y 2 hacia la izquierda. Perfecto. Entonces, esta sería la gráfica de la función ahí. ¿Sí? Acá, fíjense que la única diferencia que hay, vamos a borrar este para que se vea bien, entre esta función y esta, es un signo negativo. Ya. Fíjese, cuando usted desarrolle el cuadrado del binomio y mete ese signo negativo, ¿cómo les va a quedar el coeficiente A? Negativo, ¿cierto? Entonces eso significa que la parábola se abre hacia abajo. Pero esta parábola, si bien se abre hacia abajo, se traslada de todas maneras 3 unidades, porque esta es una parábola así. Esa es una función menos x cuadrado. Entonces esta parábola se traslada 3 hacia arriba y 2 hacia la izquierda. Entonces es la misma función, lo único que en vez de abrirse hacia arriba, se abre hacia abajo. Y pongan atención en el vértice. Fíjense que siempre el vértice está dado por estos numeritos. Lo único es que yo me tengo que fijar que aquí el vértice no es 2, no es 2,3, es menos 2,3. Entonces le tengo que cambiar el signo a la primera componente. Cuidado con eso, ¿ya? Entonces siempre el vértice, cuando ustedes tengan la función escrita aquí, es h,k, no menos h,k, ¿ok? Entonces, esta función es esta que se trasladó 3 a la derecha y 2 hacia arriba. Perfecto. Y ahí su vértice está en 3,2. Ojo, es la misma, lo único que ahora tiene un signo negativo delante, por lo tanto, hacia abajo se abre y su vértice sigue estando en el 3,2. ¿Sí? Esta se traslada 6 a la derecha y 2 hacia abajo. ¿Sí? Y esta, la única diferencia es que tiene un signo negativo delante, por lo tanto se abre hacia abajo. Pero tiene el mismo vértice y tiene también el mismo eje de simetría. Ya, y fíjense, esta función, compárela con esta. Fíjense que aquí el coeficiente es 1 y aquí el coeficiente es 2. Cuando ustedes desarrollen el cuadrado del binomio, el término que va a acompañar al x cuadrado va a ser 2. Y aquí el coeficiente que acompaña al término al cuadrado va a ser 1. Mientras mayor sea el coeficiente A, la parábola simplemente es más cerrada. Por lo tanto, si yo comparo la parábola E con la G, tienen el mismo vértice, ¿ya? Incluso el mismo eje de simetría, pero la parábola es más cerrada. ¿Sí? Ahora, si a mí me dan esta función, por ejemplo, y me dicen, encuentre el corte con el eje Y, bueno, ahí yo tengo que desarrollarla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esa función
para poder ver el corte con el eje Y, yo necesito expresarla en forma general. ¿Por qué? Porque el corte con el eje Y se da en el coeficiente C. Pero yo aquí no estoy viendo el coeficiente C, entonces yo tengo que decir el cuadrado del primer término, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y ahí, esta es mi función en su formato original. Entonces esta parábola va a cortar al eje Y a la altura del 100. ¿Ya? Entonces, si a mí me preguntan por el corte con el eje Y, yo tengo que poner mi función ordenadita en formato general. Este formato con el cuadrado del binomio, ¿para qué me sirve? Para ver el vértice. ¿Ya? Y si se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Ahora, si a mí me preguntan por el eje de simetría, el eje de simetría está dado siempre por la primera componente del vértice. Entonces, el eje de simetría aquí es x igual a menos 2, aquí también, aquí es x igual a 3, x igual a 3, x igual a 6, x igual a 6, x igual a 6. Ahí tenemos. Eje de simetría, x igual a 2. Eje de simetría, x igual a 3. Eje de simetría, x igual a 6. ¿Sí? No me acuerdo. No, parece que lo inventé yo. Ya, pero lo voy a subir. No he subido las últimas 2 tiempos, pero ahora sí que las voy a subir. ¿Ya? Entonces, ya. Rápidamente, yo miro. Me preguntan cuál es la gráfica. Fíjense, primero tiene un signo negativo delante, se abre hacia abajo. Se traslada 2 a la derecha, 3 hacia abajo. ¿Cuál es? Ahí. Eso es facilito. Ya. Ahora, antes de avanzar, porque ahora vienen los problemas de planteamiento, vamos a ver algo que es súper sencillo aquí. Miren, cuando ustedes les preguntan por el dominio de una función cuadrática, que también les podrían preguntar, el dominio son los valores que puede tomar la variable x. Y en una función cuadrática, la variable x puede tomar cualquier valor, no se va a indefinir. Entonces, el dominio de una función cuadrática siempre son todos los reales. El dominio no tiene ningún conflicto. El recorrido es el que ustedes tienen que saber ver. Ahora, nosotros para ver el recorrido en una función normal, como lo veíamos en la primera parte, despejábamos la variable x para ver qué valores podía tomar la variable x. Pero aquí despejar la variable x es difícil, no es tan fácil. Entonces, chiquillos, si ustedes tienen que ver el recorrido, fíjense en el vértice y si la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo, porque el recorrido son los valores que puede tomar la variable y, ¿ya? Entonces, miren, si a mí en la función a me preguntan cuál es el recorrido, fíjense, la función a, ¿desde dónde tiene imágenes? Fíjense, esta función se puede proyectar sobre el eje y, ¿desde dónde? Desde el 3 al infinito positivo. Por lo tanto, cuando ustedes quieran ver el recorrido de una función, siempre fíjense en las coordenadas del vértice y en la ordenada del vértice, ¿ya? Y si se abre hacia arriba o hacia abajo, porque, por ejemplo, la función a, su recorrido va desde el 3 hacia arriba, ¿cierto? En cambio, la función que tenemos acá abajo, su recorrido va desde el menos infinito hasta el 3. Es al revés. ¿Por qué? Porque la parábola se abre hacia abajo. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo quiera visualizar el recorrido de una función cuadrática, ¿en qué me tengo que fijar? Tengo que fijarme en el vértice y si la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, el recorrido de la función c, ¿cuál sería? De 2 al infinito positivo. Eso es. Y la de la función d es. Eso es. Excelente. ¿Ya? Entonces, eso es dominio y recorrido. Entonces, aquí, recorrido de la función. Entonces, fíjense que aquí yo tengo la función escrita en su forma normal, ¿ya? La vamos a ordenar. Este es mi A, este es mi B, este es mi C. Y vamos a encontrar el vértice, porque yo les decía, tienen que fijarse en el vértice, y ahí esta parábola se abre hacia abajo. Entonces, yo tengo que ir en busca del vértice. Y para encontrar el vértice, tengo que buscar el eje de simetría, ¿cierto? Que es menos b partido en 2a. Y después reemplazo el eje de simetría en la función. Eso es todo, ¿ok? Eje de simetría, menos b, aquí tenemos nuestro b y le pongo un signo negativo delante, menos b partido por el doble de a, que en este caso es menos 1. Y ahí tengo mi eje de simetría que va a ser menos 2, ¿sí? Y tomamos ese menos 2 y ¿qué hacemos? Lo reemplazamos en la función, en esta que tenemos aquí,
O sea, donde dice X yo pongo menos 2, fíjese con paréntesis porque es negativo. Entonces, cuando yo haga mi cálculo, voy a encontrar que la imagen del menos 2 es menos 8. O sea, esta función tiene su vértice en el menos 2, menos 8. Y además se abre hacia abajo y yo sé que corta el eje Y a la altura del menos 12 también. O sea, otro dato no es tan relevante aquí el corte, pero lo vamos a marcar ahí, a la altura del 12, el menos 12. Entonces, claramente si a mí me preguntan por el recorrido de esta función, voy a marcar ahí el corte. ¿El recorrido desde dónde va? ¿Desde el menos infinito? Eso. ¿Ya? Entonces yo tengo que saber visualizar cómo está puesta la parábola para poder ver el recorrido, ¿ya? Hay otras formas de hacerlo, pero es una forma algebraica que hay que trabajar con valor absoluto y es un poquito complejo, ¿ya? Y no creo que sea parte de los contenidos de la prueba. Entonces, ahí vamos. Dice, si 3 es un cero de la función, ¿qué significa cero? Corte con el eje. Ya, vamos a devolvernos con ese concepto. Entonces, cuando nosotros vimos... Ya, aquí está. Estos son los ceros. El corte con el eje Y. No piensen que es cero, porque ustedes piensan que los ceros son cero. No, el cero son los cortes con el eje X, ¿ya? Entonces, vamos a volver acá. Entonces, ya, esta es la última, próxima clase sigo. Entonces, dice, si 3 es un cero de la función, ya, entonces eso significa que es uno de los cortes con el eje X y me preguntan por el valor de M. ¿Qué significa que sea un cero? A ver, pensemos. Entonces, significa que es uno de los cortes de la parábola con el eje X, o sea aquí, ¿cierto? Eso es un cero. ¿Y qué coordenadas tiene ese punto? 3,0. ¿Sí? Entonces, siempre el cero tiene coordenadas, en este caso la ordenada tiene que ser 0, porque está en el eje X, ¿ya? Entonces, ese es lo más importante. Tener en cuenta que cuando estamos hablando de un 0, estamos hablando de un punto que está sobre el eje X, por lo tanto, si ese es un punto de la parábola, usted lo que tiene que hacer es reemplazar. Entonces, la parábola pasa por el 3,0, por lo tanto, cuando el X vale 3, su imagen es, entonces yo reemplazo el X por 3 y su imagen es 0. Y ahí el único valor que nos va a quedar como incógnita es M y lo despejamos. Y ahí tenemos que M finalmente me va a dar 0. ¿Todo bien? Entonces, los ceros de la función son los cortes con el eje X y todo número que está en el eje, o sea, todo punto que está sobre el eje X tiene ordenada 0. Y ese es un punto que pertenece a la función y no se les tiene que olvidar que cualquier punto que pertenece a la función se puede reemplazar en la función. Ya, paso la lista, chiquita. Próxima clase, problemas de planteamiento asociados a función cuadrada, que es generalmente lo que más aparece. Ya. ¿Qué es eso? Gabriel Álvarez. Presente, profe. Ok. Javiera Repol. Presente. Ok. Paulina Berríos. Presente. Ok. Moisés Bruna.
Stephanie Bugueño, Anaís Cano, Jairo Cayupán, Juliana Punaza, Presente. ok, Martina Delipetro, Benjamín González.